Ok, buenas tardes a todos. Sí, bienvenidos a esta segunda sesión, pero digamos primera sesión donde vamos a revisar la parte teórica y un poquito la parte práctica. Ahorita en estas primeras sesiones es un poquito así. Hay que establecer bien la parte teórica para poder avanzar con la teoría. Em, Vamos a iniciar pues desde los conceptos, a lo mejor un poquito, mm, tal vez los más comúnmente conocidos, ¿sí? Hasta irnos adentrando, ¿sí? En, digamos, la parte más íntima de lo que serían los sistemas de cómputo, ¿sí? Y justamente empezamos con la definición de un sistema de cómputo, eh, el cual justamente va a ser pues un sistema que nos sirve justamente para procesar información, ¿sí? Y esa parte de procesar información, se fijan, es muy ambigua, ¿verdad? Eh, de tal manera que normalmente pues puede ser casi cualquier cosa, ¿no? De hecho, incluso se ha definido en algunos casos que hasta las bacterias pueden verse como una parte de pequeño sistema de cómputo o bioorgánico, si no, no sería un sistema de cómputo electrónico, pero que sí también podrían verse como un sistema justamente que está procesando información, es decir, información entra en las bacterias, las procesan y sale algún tipo de salida, ¿sí? O algún tipo de información de salida. Nosotros nos vamos a enfocar más en la parte de los sistemas electrónicos, los cuales normalmente sí están compuestos por algunos elementos básicos. Vamos a hablar principalmente de tres, ¿sí? Lo que sería mi, bueno, en este caso una computadora normal, lo podemos ver como la unidad del sistema, o en este caso la unidad central de procesamiento, ¿sí? Los dispositivos periféricos de entrada y salida, ¿sí? Que pueden ser justamente los que se ven aquí, como la pantalla o la impresora serían dispositivos de salida, o el teclado y el mouse que serían dispositivos de entrada, ¿sí? Y lo que faltaría sería la parte de la memoria, ¿verdad? Normalmente la memoria está en ese cajón que se llama unidad de sistema, ¿sí? Pero también puede ser una memoria externa como nos aparece ahí con este dispositivo de almacenamiento masivo, ¿no? Puede ser una memoria externa. ¿Ok? Todo sistema de cómputo debe tener por lo menos dos de estos componentes que de manera muy particular tienen que ser la unidad central de procesamiento y la memoria. Es decir, puede existir una computadora sin periféricos, sí, a lo mejor no nos sirve para nada, pero teóricamente es una computadora, ¿sí? Simplemente teniendo yo memoria, teniendo mi microprocesador, mi unidad central de procesamiento, ¿sí? Yo tengo un sistema de cómputo. Obvio que para que sea útil necesito justamente la interacción con el mundo exterior y de ahí que necesito justamente estos dispositivos de entrada y salida, ¿sí? Entonces serían digamos, las tres partes principales de un sistema de cómputo, ¿verdad? Mi unidad central de procesamiento, que más adelante vamos a ver que es simplemente mi microprocesador, ¿sí? Lo que serán mis dispositivos de entrada y salida, que tenemos una gran variedad últimamente de ellos, y lo que sería la memoria. También vamos a ver que incluso hay un video donde platicamos de los diferentes jerarquía y diferentes tipos de memoria que tenemos en un sistema de cómputo. Ok, y bueno, de este, digamos, de este sistema, ¿sí? Que nosotros estamos eh, planteando aquí, yo tengo lo que es mi CPU, que sería mi unidad central de procesamiento, o del inglés Central Processing Unit, y habíamos comentado que tengo mi memoria. Y todo sistema de cómputo tiene esto, y para que sea útil habíamos dicho que tenemos que tener los dispositivos de entrada y salida, ¿verdad? Ok, digamos, esquema muy básico, ¿sí? Cuando digo muy básico, realmente en las computadoras hay más que esto, ¿verdad? Pero esto
digamos, serían los componentes principales. ¿Sí? Obvio, si ustedes ven una tarjeta madre, van a ver más cosas que simplemente esto que tenemos aquí. Pero les digo otra vez, vamos a partir de esta computadora muy sencilla y obvio, conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo que se le agregamos o necesitamos algunas otras partes que nos hagan nuestra vida o la vida del sistema de cómputo un poquito más sencilla, ¿no? O incluso tengamos mejor desempeño y demás. Ok, y bueno, ahora tenemos que ver cómo van a interactuar estas tres entidades. Y hay muchas maneras realmente de hacerlo. La, digamos, más básica que se utilizó durante, bueno, se sigue utilizando todavía, es la siguiente. Bueno, vamos poniéndolo con colores. Tenemos normalmente tres buses. Un bus no es nada más que un simple conjunto de cables, ¿sí? Que tienen una tarea dada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy poniendo tres buses de diferente color. ¿Sí? Y normalmente vamos a poner nosotros, si gustan, al amarillo le ponemos que es el bus de datos, del inglés data. Este es un bus bidireccional, ¿sí? Es decir, puede funcionar desde el CPU a la memoria o del CPU a los dispositivos de entrada y salida, o de los dispositivos de entrada y salida hacia el CPU, o de los dispositivos de entrada y salida, o de la memoria al CPU. Ese sería el clásico. Vamos a ver más adelante que este bus se ha hecho un poquito más complejo, pero ganamos un poquito más de prestaciones. Pero ahorita no nos vamos a meter en ese punto. A final de cuentas, en nuestro procesador, en este caso nuestro CPU, siempre va a tener estos tres, digamos, buses. Y normalmente el CPU es el, digamos, maestro, o en este caso, digo, si no queremos utilizar la parte de maestro y esclavo, él sería el, digamos, administrador, ¿sí? De esos buses. Tenemos justamente uno para datos, el otro lo vamos a utilizar para direcciones. Ahorita explico la parte de las direcciones. Este es un bus direccional, es decir, solamente va del CPU hacia la memoria o del CPU hacia los dispositivos. ¿Sí? No tenemos una línea que regresa al CPU. De ahí que se ve que el CPU es justamente quien ordena qué dirección se va a estar leyendo, qué dirección se va a estar escribiendo. Y en ese sentido nos queda, por último, lo que sería el bus de control. ¿Sí? En el control puedo tener yo muchas cosas, pero digamos las más básicas es simplemente si voy a tener una lectura o si voy a tener una escritura. Normalmente la escritura se pone con un valor bajo y la lectura con un valor alto. ¿Sí? Le digo, normalmente, aunque puede cambiar en, en algunos microprocesadores, ¿sí? Dependiendo incluso de quién esté diseñando, ¿no? Nosotros podemos hacer un diseño donde esté eso al revés y no pasa nada, siempre y cuando seamos consecuentes con esa decisión. Y bueno, antes de avanzar a otro orden de ideas, ¿sí? Me gustaría platicar cómo es que funcionan estos tres buses. ¿Sí? Estos tres buses, bueno, y obvio que aquí probablemente también, aparte de la escritura y lectura, por aquí ande también un mentado reloj. ¿Sí? Ese mentado reloj es justamente el que está diciendo, ¿sí? Cuándo hay que revisar si cambiaron las líneas de control, cuándo hay que tomar el dato, ¿sí? Cuándo hay que leer la dirección, etcétera. ¿Ok? Bien. Y en ese sentido, bueno, vamos a poner aquí.
Que no se nos olvide que este es bidireccional. Muy feo. Normalmente el CPU es una entidad, un bloque que puede realizar ciertas tareas. Sin embargo, esas tareas eh, pueden estar, digamos, o normalmente están en la memoria. Entonces yo tengo que obtener primeramente, digamos, un código que me indica qué tarea ejecutar y probablemente después en ese mismo código me diga dónde buscar lo que son los datos con los cuales voy a estar operando esa instrucción o esa tarea que me encomendaron. ¿Sí? Y en ese sentido, por eso es que este bus es bidireccional. Yo puedo estar primeramente leyendo instrucciones y si me dicen hay que escribir algo en memoria, pues probablemente esté mandando después a través de ese mismo bus los datos. En el bus de direcciones, ¿sí? En la memoria yo la puedo ver como si fuera un conjunto, digamos, de cajones. Y estos cajones están numerados. Justamente la dirección es justamente ese número al cual yo voy a estar leyendo o voy a estar escribiendo. ¿Sí? Y prácticamente son las dos únicas operaciones que puedo hacer en la memoria. O escribo o leo. No puedo hacer más. ¿Sí? O no tiene sentido hacer más, ¿verdad? ¿Sí? Si yo quiero borrar lo que hay en la dirección de memoria, pues es como si yo hiciera una escritura de puros ceros. Si yo quiero, no sé, sobreescribir, pues simplemente es hacer una escritura sobre algo que ya estaba, que no me interesa ya. ¿Sí? De tal manera que a final de cuentas todo lo puedo ver simplemente como lecturas o escrituras. Y justamente este bus de direcciones es el que me dice, o selecciono yo a través de ese bus de direcciones, ¿sí? Ahí pongo justamente el número, ¿sí? Del registro en este caso, o de la dirección, o del, digamos, el espacio de memoria donde yo voy a estar leyendo o voy a estar escribiendo. ¿Sí? Ese bus de direcciones es muy importante porque justamente me está definiendo con quién estoy platicando o de dónde estoy sacando la información. Finalmente, el bus de control me dice justamente si voy a estar leyendo o escribiendo, ¿verdad? Y probablemente, pues alguien podamos tener a lo mejor dentro de este mismo bus de control algunas cuestiones de selección, algunas cuestiones a lo mejor del reloj, puede haber algo más cosas, ¿no? Pero en el caso más simple sería simplemente lectura y escritura. ¿Ok? Lo mismo va a suceder con los dispositivos de entrada y salida. ¿Sí? Y aquí viene un concepto muy importante, que también lo vamos a anotar acá. Lo voy a poner en español. Es el concepto de mapeado a memoria. Cuando decimos que un dispositivo está mapeado a memoria, si un dispositivo de entrada o de salida, lo que nos estamos refiriendo es que para yo poder escribir o leer desde ese dispositivo o hacia ese dispositivo, basta con que yo escriba o lea en una dirección de memoria. ¿Sí? Es decir, a lo mejor aquí yo voy a tener una serie, y ahorita nos vamos a explicar más a fondo. Yo tengo una serie justamente de direcciones, no sé, voy a suponer que aquí tengo 1 kilobyte de memoria, y voy a tener a lo mejor otro o un conjunto de dispositivos que estén mapeados en otro kilobyte de memoria. Entonces, si yo estoy escribiendo en los primeros kilobytes de memoria, probablemente esté escribiendo realmente en la memoria RAM, ¿sí? Y si yo estoy escribiendo en los últimos kilobytes de memoria, probablemente esté escribiendo en un dispositivo. ¿En cuál? Todavía no sé, ¿verdad? Para eso, otra vez, voy a ocupar
mi mapa de memoria. Y un mapa de memoria es simplemente una relación de direcciones de memoria, ¿sí? Con, digamos, secciones que estén, por ejemplo, de memoria RAM, secciones de memoria flash ROM, secciones de memoria de algún periférico en particular, por ejemplo, un UART, ¿sí? O un convertidor analógico digital, un analógico, un digital análogo, etcétera. ¿Sí? De hecho, eso lo vamos a ver cuando veamos la hoja de datos o la especificación incluso de mi microcontrolador. Es un mapa de memoria ya fijo que no puedo mover. ¿Sí? Sin embargo, y esto también, bueno, sucede cuando yo estoy construyendo, o si yo estoy estudiando la parte de diseño electrónico, estoy construyendo mi propio sistema embebido, mi propio sistema dentro del chip, yo puedo hacer ese mapa de memoria y poner en diferentes secciones de memoria lo que yo quiera. ¿Sí? Ahí tengo completa libertad. ¿Sí? Incluso vamos a ver, bueno, eh, a lo mejor por allí Ismael ya lo vio, no sé si Sergio lo ha checado, pero cuando estás construyendo ya un sistema en chip dentro de Vivado, pues tú puedes seleccionar justamente qué direcciones de memoria o dónde se van a conectar estos periféricos en qué dirección de memoria. Prácticamente tú creas tu propio mapa de memoria ahí. A diferencia, por ejemplo, de los microcontroladores que ya viene predefinido, o por ejemplo de tu computadora, ¿verdad? Una computadora común y corriente, pues ya tiene un mapa de memoria que está establecido normalmente por el fabricante, y a veces no por el fabricante de la computadora, sino por el fabricante del microprocesador, ¿sí? Normalmente los procesadores Intel ya tienen un mapeo de memoria muy ordenado, donde ya te dicen, mira, si tú quieres agregar cualquier dispositivo USB, vas a utilizar la memoria de aquí para acá, ¿no? Incluso no sé si también hayan checado en las cuestiones de si yo me meto al BIOS, que es el sistema, digamos, que está antes del sistema operativo, ¿sí? Donde yo puedo cambiar incluso el orden de cómo se va a arrancar el sistema. Ahí también me puede aparecer, incluso en algunos BIOS, no en todos, cómo está el mapa de memoria, es decir, cómo están las interrupciones a los dispositivos, qué parte del vector de interrupciones estamos utilizando, qué memorias o bloques de memoria se están utilizando, incluso la parte de video. ¿Sí? Nos dice, mira, de tal dirección de memoria a tal dirección de memoria está la memoria de video. ¿Qué significa la memoria de video? La memoria de video es un espacio en memoria que está reservado para que le utilice principalmente el controlador de gráficos, ¿sí? Y lo que hacemos es que la información de cada píxel que vemos en nuestra pantalla está en una dirección de memoria, ¿sí? Si yo modifico esa dirección de memoria, van a aparecer cosas raras, ¿sí? en mi pantalla, ¿sí? Cómo funcionan justamente esta parte de gráficos o cómo funciona la parte de dibujar ventanas, dibujar las, perdón, dibujar, por ejemplo, las imágenes que yo estoy viendo aquí. Simplemente copio una imagen, cuando copio una imagen, justamente la copio una sección de esa memoria, ¿sí? Y así es como aparece, ¿sí? Que al final de cuentas es lo que hace el controlador de display. Toda esa información que aparece ahí se la pasa justamente a los píxeles para que sepan de qué color deben de prenderse cada píxel. Entonces, si yo tengo, imagínense, pues yo tengo aquí, perdón, mi pantalla es no sé, de, de, ¿qué les gusta? A lo mejor de 1 megapíxel, ¿sí? Pues tengo justamente 1 millón de píxeles, ¿verdad? Es decir, estoy utilizando, si cada píxel yo, bueno, estoy suponiendo, ¿no? Utilizo 3 bytes para cada píxel, uno por, voy a suponer que estoy utilizando el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Un código de colores RGB, ¿sí? Entonces, y la combinación de esos me da justamente el color que se está pintando el píxel, pues serían 3 bytes, ¿sí? Por 1 megapíxel serían 3 megabytes lo que yo necesito para dibujar esa figura, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Pero bueno, nos queda claro que esto, bueno, nuestras pantallas, sobre todo las más modernas de nuestras computadoras, pues tienen mucho más de 1 megapíxel, ¿verdad? Y estamos hablando de, eh, son 1090 o algo así,
por 900 y tantos, prácticamente 1000 por 1000, ¿sí? Eso sería 1 mega, lo que se conoce como HD, pero luego ya tenemos la parte del 2K o el 4K, incluso ya viene el 5K, y bueno, y últimamente incluso las televisiones ya están anunciando televisiones 8K, ¿no? ¿Sí? Es más o menos a lo que se refiere, y obvio la cantidad de memoria que tendrían que tener esas televisiones, ¿sí? Porque al final de cuentas siguen siendo un sistema de cómputo, aunque es especializado, ¿sí? Nuestros computadores son un sistema de cómputo general, las, digamos, las pantallas, las cámaras electrónicas, los, eh, los celulares son normalmente computadoras con un propósito muy específico, ¿no? Ok. Em, bien, de aquí me falta. Ok, la parte del mapa de memoria. Vamos a platicar un poquito más del mapa de memoria para que no quede tan. Ay, Dios, qué feo. Entonces voy a suponer que este es mi mapa de memoria. Voy a dibujarlo como por secciones. Entonces aquí tengo una primera sección, una segunda sección y una tercera sección. ¿Sí? Por ejemplo, aquí alguien puede decir, bueno, vamos poniendo aquí la memoria flash ROM. Aquí vamos a poner la RAM. Y aquí vamos a poner los periféricos. Vean que esto es algo importante. Si yo tengo ya esta definición, ¿sí? Dice, pregunta del millón. ¿En qué parte de mi mapa de memoria, o de mi memoria, van a estar almacenados, digamos, mis programas? En la sección de periféricos, en la sección de RAM o en la sección de flash ROM. En la flash. En la flash ROM, ¿verdad? Justamente cuando yo programo un microcontrolador, ¿sí? Estoy hablando ahorita de la parte de microcontroladores, normalmente yo programo la flash ROM, ¿sí? Si yo estuviera hablando de un microprocesador, de un sistema de cómputo de escritorio como en el que están ustedes ahorita, bueno, los que están en computadora, ¿sí? Ahí el ROM o la ROM no es tan grande, ¿sí? No, es más grande en un microcontrolador que en una computadora. Normalmente este ROM o lo que está en la ROM es el BIOS. El BIOS es lo único que guardamos ahí. Es un pequeño programita que nos ayuda a encontrar otro programa para cargarlo justamente en mi computadora. Y ese programita justamente que es el BIOS se encarga de identificar que la pantalla esté bien conectada, que el teclado esté bien conectado, que prácticamente hace una prueba de todos los periféricos que estén conectados de manera correcta para poder empezar a arrancar. Y de ahí empieza a buscar normalmente, o las computadoras antiguas buscaban lo que era un sector especial, ¿sí? O una pequeña parte del disco duro, que era la primer parte del disco duro, y ahí debería de estar el sistema operativo, ¿sí? Entonces, lo que hace es empezar a buscar esa parte, si la encuentra, empieza a cargar el programa y arranca el sistema operativo. ¿Qué significa arrancar el sistema operativo? Pues parte del sistema operativo se va a cargar en mi memoria RAM y de ahí se va a estar ejecutando, ¿sí? De ahí que nosotros digamos que eh, eh, hay ciertos sistemas operativos que requieren más memoria RAM que otros, ¿sí? Porque todo eso se tiene que cargar en memoria, ¿sí? Para que sea de alguna manera rápido, ¿verdad? Por ejemplo, Windows, Linux y muchos
normalmente no tienen todo el sistema operativo cargado en la memoria RAM, sino nada más la parte más importante. Perdón, incluso la parte que están utilizando. ¿Sí? Y están normalmente mandando partes que ya no utilizan al disco duro y trayendo cosas que necesitan desde el disco duro. ¿Sí? De ahí que nosotros veamos justamente que si ese intercambio es demasiado, mi computadora se hace lenta y parece que está trabajando, ¿sí? Se ve que están las lucecitas prendidas, pero yo no veo que esté reaccionando nada, ¿no? Es porque justamente está haciendo ese intercambio de cargando cosas nuevas en memoria RAM o desechando cosas de la memoria RAM, ¿sí? Y normalmente lo primero que te dicen, si tu computadora está lenta, pues ponle más RAM. Justamente, ¿qué va a hacer eso? Bueno, que el sistema operativo, digamos, o las partes importantes del sistema operativo tengan su espacio en memoria RAM y tengas también espacio para aplicaciones y no tengas que estar metiendo y sacando cosas de la memoria RAM, ¿no? Lo cual hace los procesos lentos, ¿no? Ok, y finalmente la parte de periféricos, si también lo vemos en nuestra computadora, si yo tengo, por ejemplo, este teclado que es inalámbrico o es Bluetooth, ¿sí? Pero de todas maneras se le asigna un espacio de memoria, ¿sí? Justamente para los periféricos, entonces las teclas que yo presione aquí, ¿sí? Esa tecla tiene un código ASCII que se va a escribir en una dirección de memoria que está específicamente ahí en mi memoria RAM, ¿sí? De hecho va a ser en mi memoria RAM donde voy a estar escribiendo, ¿sí? Pero mi mapa de memoria lo va a identificar como que esa área de la memoria RAM está específicamente para un periférico. De tal manera que yo puedo leer justamente el carácter que presioné o la tecla que se presionó. ¿Sí? Obvio, hay muchas cosas más ahí trabajando, pero digamos, a nivel básico sería esta parte. Si nos vamos ahora a la parte de un microcontrolador, ¿sí? Justamente tenemos específicamente esta memoria flash, que es una memoria de programa, ¿sí? Normalmente es una memoria relativamente grande. Luego tenemos una memoria RAM, que normalmente es una memoria SRAM, una RAM estática, no es memoria RAM dinámica, como lo es en nuestras computadoras, sino es una memoria RAM estática. Y tenemos la parte de los periféricos que ya están conectados ahí. De hecho, normalmente el periférico lo que hace es que tiene ya un registro de memoria, ¿sí? En lugar de utilizar memoria RAM, ya tiene un registro ahí pegado, que es donde yo voy a estar justamente escribiendo o leyendo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver justamente más adelante, ¿no? Cuando veamos la parte de programación, tenemos que entender justamente que esos periféricos tienen diferentes registros. Unos son de configuración, otros son de datos, otros son de estatus, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto? ¿No? Muy basicote, ¿sí? Muy fácil. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, si nos adentramos un poquito más eh, digamos, el cómo funciona, vamos a empezar, voy a empezar un poquito al revés, voy a empezar con los periféricos, ¿no? Digamos, planteando, ese es un periférico que no sé qué hace, ¿sí? Es un periférico X. Lo que sí sé es que internamente tiene, no nada más uno, varios, ¿no? Estos son registros. Y bueno, les voy a ser sincero, nada más porque me dio la gana, este registro va a ser de 16 bits y este va a ser, no sé, de 32. Se me ocurrió que sea uno de 32 bits. Y resulta que este de 32 bits es una información que yo le doy al periférico para que haga su función. Prácticamente son los datos, ¿sí? Y el registro de 16 bits es un registro de estatus o de configuración. Incluso yo puedo decir que a lo mejor los primeros 8 bits son de estatus,
Y a lo mejor los otros 8 bits son de configuración. ¿Sí? De tal manera que si yo quiero ver en qué estado está el periférico, si está funcionando, si está prendido, si está apagado, si está trabado, yo voy y leo esos 8 bits y verifico justamente porque yo ya lo conozco o tengo una hoja de datos que me dice que tal código significa que está en tal estado. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer si yo quiero configurar ese dispositivo, tengo que tener la hoja de datos donde ese código de configuración me tiene que decir qué, qué significa esa configuración o una configuración que yo deseo, qué código debo de escribir ahí. Y finalmente los 32 bits, les digo, no sé ahorita, es un periférico cualquiera, eh, son simplemente la información que yo tengo que escribir para que haga su función. ¿Sí? Estos periféricos tienen, les digo, normalmente estos registros tienen direcciones de memoria que corresponden al mapa de memoria. Es decir, vamos a suponer que este tiene la dirección, no sé, 0x, porque va a estar en hexadecimal, a 0. Y este va a tener la dirección de memoria 0x a... ¿Puedo ponerle A1? Es pregunta capciosa esa. ¿Creen ustedes que le pueda poner A1 o que pueda estar ubicado en la dirección A1? Honestamente, como que se mezclan los registros, me tengo que recorrer de registro. Ok, si este está en el A0, ¿cuántos bytes me va a ocupar? Me va a ocupar el A0, el A1, el A2 y el A3, porque son 4 bytes, ¿verdad? Entonces quiere decir que este no puede ir justamente en el A1, ¿verdad? ¿Sí? Si recordar que yo hago justamente mi direccionamiento por bytes, este tendría que estar en el A1, A0, A1, A2, A3, no, en el A4, ¿verdad? Ya decía yo. Quiere decir que este de acá es el 0x a 5. ¿Sí? ¿Estamos? Okay. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Pan comido? Vamos bien, pues. Ok, y bueno, les digo, la tecnología de cómo hacer un dispositivo pues varía, ¿no? Si estamos haciendo UART, si estamos haciendo timer, si estamos... Entonces no voy a entrar en cómo se hace un dispositivo hasta que veamos la parte ahora sí que de periféricos, es decir, en el tema número 3, donde veamos ya cómo hacer la parte de los device drivers. Ahí ya lo vamos a ver específicamente, por ejemplo, cómo está internamente un timer, cómo está internamente un convertidor analógico digital, un digital análogo, ¿sí? Ahí cuando lo vamos a platicar. Ahorita lo dejamos así de manera muy genérica y nada más quedarnos pues con la idea de que todos esos registros que existan dentro de ese periférico están mapeados a memoria, es decir, el procesador los ve como si fuera cualquier otra dirección de memoria, no hay distinción, ¿sí? Okay. Y en ese sentido, pues bueno, la memoria RAM la memoria, pues bueno, como ustedes tal vez ya sepan, pues tenemos dos tipos de memoria, la memoria ROM, perdón, y la memoria RAM. Y de la memoria ROM, pues tenemos la ROM normalita, la PROM o el PROM, la E, 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 perdón, doble E PROM
Y bueno, probablemente haya otras, pero estas son las más utilizadas últimamente. La Flash ROM. ¿Sí? De acá de la memoria RAM tenemos lo que es el SRAM y el DRAM. Y de la memoria DRAM, pues tenemos muchas tecnologías, ¿no? Que la DDR y luego de la DDR1, 2, 3, 4. Ahorita creo que vamos en la 5. Creo que vamos en la 5 en la 6 ya de la DDR. ¿Sí? Ok. La ROM, su nombre dice que es una memoria de solo lectura. Esta memoria de solo lectura es una memoria que, como su nombre lo indica, no puede ser escrita. Normalmente cuando se construye es cuando se programa, ¿sí? Y no se puede volver a, incluso por fabricación prácticamente, no se puede modificar, ¿verdad? En la PROM o la memoria ROM programable normalmente está basada en fusibles, ¿sí? O algo similar a los fusibles, ¿no? Donde justamente se construye todo igual, pero al momento de que yo programo, rompo los fusibles, ¿sí? Que me convienen, ¿sí? Y queda de manera fija programada, y nomás la puedo programar una sola vez, ¿sí? Luego viene la EEPROM, que es la memoria ROM programable y borrable eléctricamente, ¿sí? Y lo que hacemos es que a través de un voltaje alto, normalmente 15 volts, ¿sí? Yo puedo borrar la información que está en esa memoria, ¿sí? Pero bueno, obvio, que esto lo puedo escribir una vez, algunas, no sé, miles de veces, ¿sí? Y la memoria flash es algo similar, ¿sí? Eh, eh, pero esto lo puedo hacer o borrar algunos millones de veces. Ok, entonces, no sé si ustedes sepan, pero todos aquellos que tenemos disco duro de estado sólido tienen una vida útil. Normalmente estamos hablando de 5 a 10 años, ¿sí? Eh, es decir, que los discos de estado sólido, justamente por el número de escrituras que puedo yo hacer, ¿sí? Va a llegar un momento donde ya no me va a funcionar, simplemente ya hay sectores que se van a empezar a dañar, ¿sí? Ya no me van a responder y pues va a dejar de funcionar ese disco duro, ¿no? Pero bueno, comparado con el disco duro, digamos, normalito, el disco duro normalito puede durar más tiempo, pero es más lento, ¿verdad? Entonces, por eso incluso ustedes, yo creo que ya saben, pues hay justamente estos esquemas híbridos donde o yo tengo un sistema, perdón, yo tengo un sistema que tiene un disco duro de estado de sólido y un disco duro normal, ¿no? O disco duro, le llamamos mecánico también, ¿no? Esto con la idea de justamente de tener la parte de seguridad, ¿sí? Y la parte de rapidez, ¿verdad? Normalmente el sistema operativo se instala justamente en el disco duro de estado sólido para que sea más rápido la carga del sistema operativo y todos los procesos, ¿verdad? Y la parte de los datos normalmente van justamente en el estado, perdón, en el disco duro normal. Con respecto a la RAM, tenemos dos tecnologías principales, la SRAM, y se conoce como Static RAM. Esto no es nada más ni nada menos que flip-flops, ¿sí? Son flip-flops que vamos a estar nosotros cambiando de estado y bueno, se va a borrar la información si yo le quito la alimentación, ¿sí? El estado de los flip-flops digamos, se pierde. Cuando yo vuelvo a alimentar, puede que mantenga el mismo estado, pero no me asegura, ¿sí? Y de hecho, normalmente toman valores aleatorios. Entonces, esta es la idea de una memoria volátil, ¿sí? Se conoce como memoria de acceso aleatorio porque me cuesta al mismo tiempo leer cualquier registro de esa memoria. Luego yo tengo la memoria RAM dinámica. Esta memoria RAM dinámica, digamos, es más barata que la memoria SRAM
sin embargo es más lenta que la memoria SRAM y también requiere que yo tenga un sistema de refresco. Normalmente estas memorias de RAM son capacitores o pequeños, digamos, símiles de capacitores, no son exactamente capacitores, sino son transistores con cierta capacitancia. Yo aprovecho esa propiedad de la capacitancia para almacenar justamente una energía, pero como todo capacitor, ustedes saben que tienen una corriente de fuga, y esa corriente de fuga, conforme pasa el tiempo, pues, va descargando mi capacitor. De tal manera que cada determinado tiempo yo tengo que refrescar, es decir, volver a escribir o volver a cargar esos capacitores. De ahí que esta tecnología necesite cierta frecuencia de refresco, ¿sí? Lo cual hace que sea un sistema un poquito más complicado que el SRAM, pero también por el hecho de utilizar transistores o la capacitancia de transistores, pues sea más escalable a volúmenes grandes de memoria, ¿sí? Mucho más que la tecnología de SRAM, y por eso tengamos justamente del orden ahorita ya de gigas o digamos teras en una pastillita, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, ok, y la parte del DDR normalmente es que eh, el DDR es Double Data Rate, es decir, que yo puedo leer y escribir tanto en los flancos positivos como en los flancos negativos. Y el 1, 2, 3, 4, 5 pues se refiere justamente a la tecnología que se utiliza y también a la velocidad, ¿sí? Normalmente la 5 pues va a utilizar una frecuencia de reloj más alta, ¿sí? Y me permite justamente volúmenes de intercambio de datos más altos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok, entonces nos vamos finalmente con los microprocesadores o CPUs. Entonces un microprocesador o CPU es una cajita. Dentro de esa cajita, ¿sí? Diría Bob Ross, existen unos bloquecitos felices. Estos bloquecitos felices voy a poner los más importantes, ¿no? Normalmente ponen tres, ¿no? Y la parte de la unidad de control, tenemos la parte de los registros, y tenemos la parte de la unidad aritmética lógica, sus siglas en inglés, ALU. Los registros me sirven justamente como una memoria interna, donde yo almaceno justamente los datos que van a ser procesados o el resultado de los datos ya procesados, ¿sí? ¿Cuántos registros tengo? Bueno, depende justamente de la arquitectura, algunos tienen más, otros tienen menos, de hecho lo van a ver ustedes en los videos, van a ver que Intel tenía cierta cantidad de registros, ¿sí? Conforme fueron aumentando las generaciones de Intel, aumentaron también el número de registros. También vamos a ver que ARM tiene otro conjunto de registros, ¿sí? Y normalmente, digo normalmente, pues eso puede diferir y para muestra un botón, ustedes pueden ir a revisar la parte de la arquitectura de microchip. Si todos los microchips tienen el bus de datos dice una cosa, el número de registros dice otra, y así, no es muy homogéneo, ¿no? Y eso lo hacen porque justamente a lo mejor internamente se comportan como de 16 bits y externamente se comportan como si fueran de 8 bits, etcétera. Luego vamos a ver un poquito más detalle esa parte, ¿no? Entonces, esta parte de los registros, pues varía, ¿no? La parte de la unidad aritmética lógica, normalmente tenemos, como su nombre lo dice, dos grandes operaciones que hace esta unidad. La parte aritmética, que puede ser tan básica como suma o resta, nada más, incluso una suma, nada más. ¿Sí? Bueno, no es el curso, pero en el curso de sistemas digitales se ve que justamente con las sumas, ¿sí? Yo puedo hacer sumas y restas.
Es decir, si yo sumo números negativos, pues puedo hacer restas. ¿Sí? Entonces, con un simple sumador yo puedo hacer sumas y restas. Pero si ustedes entienden cómo se hace una multiplicación, pues al final de cuentas una multiplicación se puede ver también como un conjunto de sumas. Entonces, aunque sea nada más sumas, y yo puedo hacer sumas, restas, multiplicación. Y también la parte de división, la división también se puede ver como si fueran restas, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de software, pero desde el punto de vista de hardware, yo puedo tener ahí sumadores, restadores, que hacen todo más rápido, mucho más rápido que hacer muchas. Imagínense que en lugar de hacer una multiplicación, haces muchas sumas, pues eso te va a llevar más tiempo, pero si haces o tienes internamente ahí un multiplicador que lo hace todo en un ciclo de reloj, pues eso va a ser más rápido, ¿no? Más eficiente. Lo mismo puedo tener yo un divisor, puedo tener alguna cuestión, por ejemplo, de sacar una raíz cuadrada, elevar al cuadrado, cualquier cosa yo puedo tener ahí en hardware. De hecho, la gente de Intel y todavía podemos decir que hay temas de tesis de maestrías y doctorados de cómo hacer multiplicadores, cómo hacer raíces cuadradas en hardware de manera eficiente para poderlas incorporar en estas ALUs. ¿Sí? Sigue siendo un tópico pues válido. Por una parte comentábamos que tenemos la parte aritmética y por otro lado tenemos la parte lógica. ¿Qué es la parte lógica? Pues la parte de las compuertas lógicas, ¿no? La que es la AND, lo que es la OR, lo que es la XOR, lo que es la NOT. Y probablemente podríamos tener también la parte de comparación, ¿sí? Saber si un número es más grande que otro, o más pequeño que otro, si son iguales, ¿sí? Eso lo podemos hacer a través también de hardware que lo haga de manera eficiente, aunque también lo podemos hacer a través de software. Ustedes saben que para hacer una comparación en software, pues pueden simplemente agarrar dos cantidades, las restan y si el número, digamos, si le resto yo A, le resto B y el número es negativo, pues resulta que B es más grande que A. Y si el número es positivo, resulta que A es más grande que B. Y si me da cero, resulta que A y B son iguales. ¿Sí? Entonces, eso es una manera de hacer una comparación. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Les digo, esto sería utilizando el software, pero también puedo tener un hardware ahí adentro que no es que haga las operaciones, sino que hace justamente comparaciones de bit a bit y me dice justamente si son iguales, mayor, menor y demás. Ok, finalmente tengo la unidad de control. Les digo, normalmente la unidad de control la ponen como una gran caja que se encarga de controlar todos los procesos del microprocesador. Pero a mí me gusta dividir esta unidad de control. Tenemos una unidad de control, le voy a dividir, porque esta unidad de control hace muchas cosas, ¿no? Entonces, normalmente si nosotros le cargamos la mano a esta unidad de control, después se nos va a aparecer como un monstruo enorme, ¿no? Y feo. ¿Sí? Y no está tan feo. Tenemos, o lo primero que tiene que hacer esta unidad de control, y es un bloque que a mí me gusta sacar, es lo que se conoce como el decodificador de instrucciones. Luego tenemos justamente la parte de la máquina de ejecución. La parte de vamos a llamarle manejo de memoria de datos, y otra le voy a llamar manejo de memoria de instrucciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer estas, digamos, cuatro partes más que en las que se dividió? Como su nombre lo indica, el decodificador de instrucciones recibe un código, ¿sí?
Ese código es justamente el programa o la instrucción y de alguna manera decodifica ese código y identifica qué función tiene que hacer. Y eso se lo pasa justamente o le manda algunas señales a la parte de ejecución, otras señales al manejo de la memoria de datos y otras señales al manejo de instrucciones, otras señales a la parte de registros y otras señales a la parte de la ALU. ¿Sí? Es decir, imaginemos que queremos hacer una suma. ¿Sí? Pues identifica que tiene que hacer una suma, entonces dice al ALU, mira, de todas las operaciones que tú puedes hacer, ALU, vas a hacer la suma. ¿Okay? Entonces se configura la ALU justamente para hacer una suma. Pero resulta que los datos no están en los registros. Entonces le tiene que decir al bloque que maneja la memoria de datos que tiene que traer los datos de memoria. ¿Cómo? Ahorita no sé. ¿Sí? Simplemente imagínense que este es un mago y ustedes nomás le dicen las cosas y él automáticamente las hace, ¿no? Va y va a traer la información de la memoria, probablemente la ponga en los registros o probablemente la ponga ya directamente en la, no sé. Esto vamos a ver más adelante cómo se maneja, ¿no? Pero este es un magazo y lo hace. Y obvio que tiene que sincronizarse con esta máquina de ejecución porque la máquina de ejecución tiene que ejecutar la instrucción hasta que todo mundo esté listo, hasta que los datos ya estén listos, hasta que la ALU ya esté configurada. Esa máquina de ejecución es la que se encarga de eso. Entonces, como bien lo pueden adivinar, es una máquina de estados. ¿Sí? Es una maquinita de estados que tiene que verificar justamente que todo esté en su lugar antes de mandar la orden de ejecución. ¿Sí? Y finalmente, este manejo de memoria de instrucciones, pues una vez que terminé esta instrucción, pues tengo que ejecutar la siguiente instrucción. Y para eso, pues tengo que modificar justamente la dirección de memoria de instrucciones. ¿Ok? ¿Sí? Entonces serían todos estos bloques, ¿verdad? A mí me gusta llamarlos así. Vamos a ver que en las arquitecturas Intel, creo que a todo esto de aquí le llaman el BUI o la unidad, la BIU, perdón, la Bus Interface Unit o la interfaz, perdón, la unidad de interfaces de bus. ¿Por qué? Porque todo esto, tanto la memoria de datos como la memoria de instrucciones, se controlan a través de un bus. ¿Sí? Por lo menos en Intel así es. ¿Sí? Entonces, por eso estas dos cosas se manejan o le llaman el BUI, ¿verdad? ¿Sí? Pues no, BIU. ¿Sí? La parte de la máquina de ejecución normalmente la dividen en dos etapas, que es la parte de decodificación y la parte de ejecución. ¿Sí? Pero les digo, aquí estamos viéndolo de manera genérico. En Intel, de hecho, los videos que están ahí están explicados, o de hecho empezamos explicando la arquitectura de Intel. ¿Por qué? Por cuestiones justamente temporales o cronológicas, ¿verdad? A final de cuentas fue el primer procesador que se construyó y la primera manera de construir procesadores. Entonces, muchas cuestiones que hicieron ellos, pues todavía se mantienen por cuestiones de que así se acostumbró la gente, ¿verdad? Que así funcionan los microprocesadores. De hecho, la parte de ARM viene a romper con todo lo que se había hecho con Intel y todo lo que había hecho incluso Motorola con sus PowerPCs. Y RISC-V viene a romper con todos, todavía. ¿Sí? Entonces, tenemos ahorita justamente estas, digamos, 4 grandes arquitecturas. La de Intel, y desde el origen hasta la Intel 64 o IA 64, ¿sí? Tenemos la parte de los PowerPCs, ¿sí? Que todavía andan por ahí, y los ARM y la parte de los el RISC-V. Alguien me puede decir, a ver, no, yo conozco los MIPS y los MIPS sí se utilizan. Ok, sí, sin embargo, es una arquitectura que normalmente no te permite experimentar o no hay muchas versiones, digamos, del MIPS. Intel tiene pues, una gama muy grande, ya históricamente tiene una gama muy grande. ARM tiene muchas versiones, de hecho las vamos a ver aquí. Y vamos a ver en el tema 2, vamos a ver justamente cuáles son
son las diferencias de los M, de los A, de los R, ¿sí? Los MIPS son, o se utilizan mucho más en la parte, de hecho, digamos que los campeones de MIPS ahorita son Microchip. Microchip utilizó todos sus microcontroladores basados en MIPS y algunas computadoras en su momento, de los 70s, 80s, utilizaban procesadores MIPS. Sí, ya últimamente no he visto computadoras MIPS, ¿verdad? Sin embargo, sí he visto servidores que utilizan arquitecturas ARM y sí hay servidores trabajando con arquitecturas RISC-V. Y bueno, Intel no se diga, ¿verdad? Ok. Esa es la idea, ¿no? Y bueno, si yo otra vez me regreso a esta interacción que yo tengo entre la memoria y el CPU, yo puedo definir dos grandes arquitecturas, ¿sí? O modos de conectar. Una que se conoce como la von Neumann o Princeton también. Donde la memoria almacena tanto los programas como los datos. ¿Sí? Se conoce como Princeton. Princeton. Y obvio tenemos la versión de Harvard, ¿sí? Que se conoce como la arquitectura Harvard. Harvard. Que lo que hace es que tengo mi CPU y tengo conectado o tengo un bus de datos. Recuerda que este bus tiene instrucciones, tiene etcétera. Y tengo otro bus de instrucciones, ¿verdad? Pero tiene direcciones y tiene datos. Sí, lo tenemos separado. ¿Qué ventajas tengo de esta con la anterior? Bueno, la anterior tiene la ventaja que es más simple en términos digamos, de construcción, porque nada más ocupo una sola memoria, aquí ocupo dos memorias, pero en cuestiones de complejidad interna, esta es más sencilla que la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque separan lo que son instrucciones de los datos, entonces tú puedes tener justamente como yo les presenté aquí, en este de acá, un bloque que se encargue de manejar nada más la parte de datos y otro bloque que se encargue nada más de manejar la parte de instrucciones. Pero si de repente me mezclan instrucciones con datos, pues esto me va a complicar que este tiene que ver si lo que está recibiendo es una instrucción o si lo que está recibiendo son los datos, ¿sí? Entonces, complica un poquito, no mucho, pero bueno, complica un poquito esta parte, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Facilito hasta ahorita. Conceptos que ya conocíamos, estamos nada más actualizándonos. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Estamos cómodos? Sí, todo bien. Sí, todo bien. Sí, Doc, de mi parte todo. Perfecto. Ok. Vamos a platicar un poquito con más detalle el cómo se conecta un microprocesador. Y aquí ya vamos a ver si todavía seguimos, todavía me pueden seguir de manera correcta, ¿no? Normalmente yo tengo mi CPU, al final de cuentas para mí es una caja negra, ¿no? Ya hemos dicho que tenemos tres buses. Uno bidireccional, que es el de datos, ¿sí? Y otros dos unidireccionales, que es el de direcciones y el de control, ¿sí? Y bueno, normalmente, si este es vamos a poner aquí data.
dirección y control. Ok. Resulta que normalmente, bueno, yo creo que ustedes han escuchado que tenemos procesadores de 8, 16, 32 y 64. ¿Alguno de ustedes recuerda eh, cuál es la diferencia que hace que sean de 8, 16, 32 o 64 bits? ¿Cómo sabemos que un microprocesador es de 8 bits, por ejemplo? No sé, Claudio, si tú tengas una idea. Bueno, lo que recuerdo es de que si agarran una trama de bits de ese tamaño, pueden hacer la operación en un ciclo de reloj. ¿Ok? Digamos que es correcto que para precisar un poquito, normalmente quien me define justamente si soy un procesador de 8, bla, 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 es el tamaño del bus de datos. Entonces, efectivamente, lo que acaba de decir Claudio es de que si yo puedo hacer toda la instrucción de un jalón, es decir, agarro los 16 bits de un jalón, 8 bits de un jalón, 32 bits de un jalón o 64 bits, bueno, de un jalón en un ciclo de reloj, ¿sí? Entonces quiere decir que yo tengo un bus de datos de 64, 32, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a suponer que este es de 16, ¿no? Entonces, si una vez que yo le pongo aquí que este numerito de 16, automáticamente este procesador se conoce como un procesador de 16 bits, ¿sí? Eh, Vamos a tomarlo con reservas. Déjenles comento por qué. Porque normalmente, dice, si yo aquí tengo 16 bits, ¿de qué tamaño creen que son los registros internos? ¿Sí? Recuerda que yo les había dicho acá que teníamos unos registros, ¿no? En el CPU. Ya tenemos una línea de aquí que es bidireccional, que me dijeron que es de 16 bits, ¿no? Esta línea, pues obvio que se tiene que conectar acá a los registros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si esa línea es de 16 bits, ¿de qué tamaño creen que sean los registros? La mayoría de 16, pero se pueden juntar dos para hacer uno del doble, ¿no? Para ciertas Ok, operaciones como la multiplicación. ajá. Ahí les va. Y es aquí donde empezó el merequetengue de Microchip. ¿Sí? Microchip dijo, ¿y qué tal? ¿Sí? Si yo dejo el bus de 16 y los registros los pongo de 8, pues voy a escribir dos registros al mismo tiempo, ¿no? Va. O también empezó a decir, bueno, ¿qué tal si tengo aquí de 8 y tengo los registros de 16? Ok. Pero también dijo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo los buses de 8 y los registros de 32? Ok, vas a hacer nomás 4 lecturas para poder llegar acá. Y, y digamos, por convención, ojo, los microprocesadores, si son de X cantidad de bits, lo define el bus de datos. El tamaño del bus de datos me define de qué tamaño es mi microprocesador, independientemente del número del tamaño de los registros. Para los procesadores que son, digamos, que no son para microcontroladores, ¿sí? Normalmente el tamaño del bus de datos es el tamaño del registro interno, ¿sí? Aunque podemos, o sea, esto no me impide que si yo estoy leyendo o escribiendo 32, nada más me interesen 8 bits o nada más me interesen 16 bits, ¿sí? Y es aquí donde hacemos a lo mejor lecturas de bytes o escrituras de bytes nada más, o lecturas y escrituras de 16 bits, ¿sí?
que se conocen como medias palabras, ¿sí? O de palabras, que serían 32 bits, o dobles palabras, que serían las de 64 bits. ¿Sí? Ok. Perfecto. Suponiendo que ya definimos justamente que este procesador es de 16 bits y estos registros internos son de 16 bits, ¿sí? Pues resulta que tengo yo un registro interno que me dice justamente, o yo lo utilizo para tener la dirección de memoria a la cual voy a estar leyendo o escribiendo. ¿Sí? Normalmente, si un procesador es de 16 bits, ¿cuántos bits creen que tenga aquí en el bus de direcciones? ¿Qué es lo más lógico que me suena? Que sea del mismo tamaño, pero realmente tiene que ver con el número de, pues la cantidad de memoria que se utilice, ¿no? Periféricos, el mapeo, pues. ¿Ok? Exactamente. Sin embargo, la cantidad máxima de memoria a la cual yo le puedo conectar, o la cantidad más grande del mapa de memoria, está limitada justamente por el número de bits de mi bus de direcciones. Si yo tengo 16, ¿sí? Si esto lo traduzco, sería 2 a la 16. ¿Cuánta memoria puedo direccionar? Sería 6 o 2 a la 6 me da 64. Sean 64 kilobytes. ¿Sí? Pues vean que, y tal vez no les suene extraño que este número de 64 kilobytes ustedes lo vean luego por ahí en más o menos disfrazado en muchos sistemas operativos. Y es porque justamente los primeros procesadores que utilizaron las computadoras tenían un bus de direcciones de 16 bytes. ¿Sí? Estamos hablando sobre todo del 286, ¿sí? El mentado 286 y el 8086 tenían un bus de direcciones de 16 bits. Por eso, incluso los primeros archivos ejecutables, los archivos .com de Windows y de MS2, tenían este tamaño máximo, ¿sí? No podían tener un tamaño máximo de 64 kilobytes, porque era la máxima cantidad de memoria que podíamos tener. Entonces, recuerdan que en alguna vez por ahí hay una cita bastante interesante de Bill Gates, ¿no? Que decía que todo cabe en 64 kilobits o kilobytes, una cosa así. No me acuerdo si era exactamente este número o otro número un poquito más grande, pero él pensaba justamente que no ocupábamos más para programar todo lo que quisiéramos, ¿verdad? ¿Sí? Hasta que nació Windows y fue un merequetengue, ¿verdad? Se nos empezaron a caer todo, ¿verdad? Y para instalar Windows ocupábamos, ¿sabes cuántos disquetes, no? Ok, la pregunta que nos surge pues de esto sería, ok, un procesador de 32 bits, que son o fueron los más comunes que habían, ¿cuánta memoria le podíamos conectar? Un procesador de 32 bits, ¿cuánta es la máxima cantidad de memoria que le podíamos conectar? Es decir, tenía 32 líneas de direcciones. Viene el 2 elevado a la 2 me da un 4, y el 3 me dice que es un giga. Entonces, lo más que le puedo conectar yo aquí serían 4 gigabytes. Y no sé si ustedes también recuerden que los primeros USBs, ¿sí? La máxima cantidad de memoria que podían tener los USBs eran 4 gigas. Está relacionado con esto. ¿Sí? Ya después, no, es que mira que era de un truquito y ya podías escribir más, ¿no? Escribir ese rollo, o incluso a veces lo formateabas mal y te quedaba que nada más podías utilizarle de 4 gigas cuando en realidad era de mucho más, ¿no? Pero era justamente por el formato que estaba relacionado con estos 32 bits. Ahora con 64, pues vean que ya estamos hablando del orden de
cada 10 que le sumo yo aquí o cada decena, ¿sí? Son 1000. Entonces el primero era el kilo, el 20 era el mega, el 30 es el giga, el 40 sería el tera. ¿Qué sigue del tera? El peta. ¿Sí? El peta y luego sigue el, creo que iota o no sé cuál. Total que estamos hablando de millones de gigas, ¿verdad? O miles de millones de gigas, más o menos. ¿Sí? Total que creemos que no nos la vamos a acabar por lo menos en un buen rato. Por eso, si se fijan, ya o nadie anda pensando, por lo menos hasta ahorita por cuestiones de memoria, nadie anda pensando en tener procesadores de 128 bits. ¿Sí? Porque alguien puede decir, bueno, pues ¿por qué no nos vamos a los 128? Es más, hasta los 1024, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque pues ahorita, si es por cuestión de memoria, ya tenemos ahorita suficiente, por lo menos en las aplicaciones que conocemos, ¿no? Entonces, ahorita nos basta esa parte, no ocupamos más. ¿Sí? Puede ser algo diferente si hablamos de, si hablamos, por ejemplo, de precisión, ¿sí? Que eso creo que queda fuera de este, creo que lo vimos en el propedéutico, ¿no? Creo que sí vimos la parte de los de punto flotante, que vimos que si utilizamos 32 bits o utilizamos 64, tenemos más precisión. Lo mismo si lo extendemos en lugar de 64, nos vamos a 128, vamos a tener más precisión. Ahí sí nos convendría tener más bits, pero no por la cuestión, pues, digamos, de memoria, sino por la cuestión de precisión. Y bueno, vamos a ver ahí que también hay otras alternativas, ¿sí? Digamos, en lugar de simplemente ponerle más bits y complicarnos la existencia, hay otras alternativas que están basadas justamente en FPGA para hacer esos cálculos de gran precisión. ¿Sí? Ok. Bien. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok. Finalmente, la parte de control, decíamos que bueno, puede ser lectura, escritura, puede ser la parte de reloj, la parte de selección, y vamos a ver un ejemplo de esta parte de selección. ¿Sí? Y aquí es donde se pone interesante el asunto. Entonces, imaginemos que yo tengo justamente mi microprocesador, ¿sí? Y este es un CPU o microprocesador de 16 bits. Y bueno, nosotros ya vimos que si tenemos 16 bits le puedo conectar 64 kilobytes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínense que resulta que que yo le voy a conectar esos 64 kilobytes, pero tengo chips, ¿qué les gusta? De 16 kilobytes. Y tienen un bus de 8 bits. Sí, un bus de datos. La pregunta es, ¿cómo conecto al CPU los 64 kilobytes? Queda claro que si son 64 entre 16, pues ocupo 4 chips de estos. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿cómo se conectan? Si este tiene un bus de datos de 16, bueno, imagínense que son del mismo tamaño, ¿eh? ¿Cómo se conectan? Y la otra parte más importante, este es el bus de direcciones. ¿Cómo se conecta el bus de direcciones?
¿No entra ya un multiplexor o un de multiplexor en esas cuestiones? Puede ser. Eh, Yo digo que en el caso de los datos, uno va a la parte alta y otro a la parte baja. Exactamente, ¿verdad? Entonces aquí lo que tengo que decidir es, voy a ponerlo con otro color, ¿sí? Voy a decidir quién va a ser la parte alta, es decir, recordar que son 16 bits, los primeros bits voy a suponer que sean, ¿les parece que sean estos? Entonces esta va a ser la parte baja, entonces digamos que aquí se conecta del 0 al 7, también va conectado del 0 al 7. Y aquí se conecta del 8 al 15. Del 8 al 15. ¿Sí? La pregunta es, bueno, aquí el detalle es de que si se fijan, estos siempre están conectados, ¿verdad? Es un bus de datos. Entonces, estas memorias tienen lo que se conoce como un chip select. Es decir, si yo selecciono ese chip, se va a estar habilitando y va a estar utilizando el bus. Si no lo selecciono, esto se comporta como una impedancia muy alta y es como si estuviera desconectado. ¿Sí? ¿Cómo hago ese control? ¿Cómo le digo cuál de todos los chips voy a estar utilizando? Le asigno un registro de memoria a cada chip. Y mando a Sí, requemar el de registro. hecho, a ver, más o menos lo que tú acabas de decir es esto, ¿no? Tienes un mapa de memoria y ese mapa de memoria, pues tiene que estar dividido en 4, ¿no? Bueno, primeramente en 2. Digamos que cada una de ellas, pues, vamos a suponerlo así, ¿no? Está la parte baja, y luego la parte alta, ¿no? Luego la parte baja y la parte alta, ¿no? Y así me la llevo. Entonces, cuando yo lea esta parte, pues va a ser la parte baja, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean que para la parte baja y para la parte alta tengo dos chips. Es decir que aquí están, digamos, los primeros 32 kilobytes y aquí están los otros 32 kilobytes. ¿Cuáles son los primeros 32 kilobytes? Estos. ¿Quiénes son estos? Ah, pues aquí voy a agarrar uno de estos y uno de estos de acá. ¿Cuáles serían los segundos 32? Serían pues uno de estos de acá y uno de estos de acá. ¿Sí? No sé si lo alcancen a observar. El bus es de 16 bits. Cuando yo voy y leo, me traigo la parte baja amarilla y la parte alta amarilla. ¿Sí? Entonces, así puedo leer los primeros 32 kilobytes, pues los voy leyendo de 16 en 16. ¿Sí? Cuando paso lo siguiente, tengo que seleccionar ahora los rojos. ¿Sí? Y ahí les va. Son aquí 16 bits, ¿verdad? Entonces, digamos que voy a ponerlo en hexadecimal. Si lo pongo en hexadecimal, son 16, serían 4 números hexadecimales, ¿verdad? Entonces voy a poner que mi memoria va desde la 0x, bueno, para que sea hexadecimal, 0x0, 0, 0, 0, luego sigue la 0x, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Y va a llegar hasta la 0x, f, 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 ¿verdad? La pregunta es, los primeros 32 kilobytes, ¿en dónde termina? Ah, pues esos van a terminar por aquí en medio, en el 0. Bueno, si este número lo pongo en binario, sería
Este en 0 y todos los demás en 1. Y este número es el 3, entonces sería 3, F, F, F. Y luego ya el primero del otro bloque sería 0x. Aquí sería 4, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, otra vez, en números, de aquí a aquí son 32K. Y de aquí hasta acá son otros 32K. Vean que este bit para los primeros 32K vale 0 y para los últimos 32K vale 1. Entonces, ese bit, justamente, cuando se pone en bajo, se selecciona los amarillos y cuando se pone en alto, se selecciona los rojos. Así es como funciona. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ahora imagínense que se nos complica la cosa y no tengo chips de 16 kilobytes. Tengo chips de 4 kilobytes. Entonces ahora, en lugar de tener 4 chips, voy a tener 8 chips, ¿verdad? ¿Qué pasa, mi amor? Es que Paula anda comiendo papas de las hamburguesas con mojarra. Ok. Bien, esto para la gente que va a trabajar con microcontroladores o procesadores ya hechos y derechos, nunca se van a encontrar con este problema, ¿verdad? Porque ya está conectado. Para la gente de diseño electrónico, pues obvio que sí es importante que sepan cómo conectar, porque normalmente podemos quitar o poner más memoria y demás, ¿no? Por eso la idea de justamente de saber cuántos bloques de memoria vamos, o cómo los vamos a agrupar, cómo los vamos a direccionar y cómo los vamos a conectar si tenemos, ¿sí? Digamos, buses de 8, 16 o 32 bits o demás, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Qué más me falta? A ver, ya hablamos conexiones, hablamos de buses, hablamos de cómo qué es lo que diferencia a un procesador de 8, 16, 32. Adelante, Ismael. Disculpe, profe, no entendí eso del 3 y el 4. ¿Cómo lo sacó? De la parte de la memoria. Perdón, miento, sí. Efectivamente, no es 3 y 4, es 7, ¿verdad? 7 y 8. Sería esta parte de aquí, ¿no? Que ya se me fue mal. Este es el 7, ¿no? Entonces el que sigue sería el 1, 0, 0, 0, que sería el 8, ¿verdad? Entonces aquí, efectivamente, gracias por ese dato. Ya me andaba yendo mal. Este sería el 7 y este sería el 8. Exacto. Ahora sí, Ismael. Ahora sí estamos bien. Sí, ahora sí. Ok, gracias. Sí, efectivamente, sí. Aquí ya me estaba comiendo un 1, ¿verdad? Por eso estaba viendo como 3. No, pero efectivamente este es un 7. ¿Sí? Y se digan, no cambia, ¿no? Al final de cuentas, el bit más significativo para los primeros bloques de memoria es un 0 y para los últimos bloques de memoria es un 1, ¿no? Esa es justamente la parte que diferencia. De hecho, el bit más significativo del bus de direcciones es el que me va a determinar si estoy en los primeros 32 o en los segundos 32. ¿Sí? Okay. A ver, déjenme ver qué me falta, qué concepto me falta, y hablamos de esto. Harvard, Princeton.
Ok, no sé si ustedes alcancen a ver cuál sería la ventaja o una ventaja de tener una arquitectura Harvard. Les comento, por ejemplo, el PowerPC, ¿sí? de Motorola utilizaba una arquitectura Harvard. Algunos DCPs de la familia Texas trabajan una arquitectura Harvard. ¿Sí? Algunos microprocesadores de microchip también traían una arquitectura Harvard, no todos, ¿sí? Pero algunos, sobre todo los que estaban enfocados en la parte de procesamiento de señales, traen una arquitectura Harvard. Normalmente cuando nos importa la velocidad de procesamiento, casi siempre optamos por una arquitectura Harvard. ¿Por qué creen que sea eso así? Porque puedes leer la instrucción y tener acceso a los datos en el mismo ciclo de reloj. Exactamente, ¿verdad? En un mismo ciclo de reloj voy por instrucciones y voy por datos, ¿verdad? Sí, exactamente. Esa sería la idea y sobre todo lo utilizamos en la parte de procesamiento de señales porque nos importa la velocidad, ¿sí? Normalmente en la parte de procesamiento digital de señales, pues se tiene que cumplir con ciertas tasas de reloj, sobre todo cuando estamos haciendo a lo mejor filtrado, a lo mejor estamos haciendo algo incluso de control, ¿sí? Tenemos que cumplir justamente con esa parte de las velocidades o cálculos para cumplir con tiempo y forma. Dejen ver qué más está aquí. Prácticamente ya revisé toda esa parte del primer tema. Vimos también ya la parte de arquitectura, de microprocesadores, o ponemos la parte interesante. Ok, memoria ROM, lo que era la ALU, bus de direcciones. No nos vamos a meter, o por lo menos yo no quiero ver, ya sé que me está faltando. ¿Cuándo tengo tiempo? Sí, tengo tiempo. Sí, ahorita he platicado nada más la parte de hardware, ¿verdad? Pero resulta que todo esto también lo podemos ver como una parte de software. Es decir, los programadores tienen, digamos, cierta vista de los recursos que pueden ellos utilizar y esto se conoce como la vista del programador. Vista del programador. ¿Y qué es la mentada vista del programador? Se compone de lo que es el set de instrucciones. Se compone de los registros internos. ¿Qué más nos falta? Set de instrucciones, registros internos. Ya. Sí, esto es lo que puede ver el programador. O normalmente cuando nosotros decimos que la vista del programador o el punto de vista del programador, nos referimos a esto. Primeramente, el set de instrucciones, es decir, yo tengo que conocer el lenguaje que entiende mi microprocesador, ¿sí? En términos llanos, sería el lenguaje ensamblador. Yo tendría que conocer el lenguaje ensamblador o el código máquina de mi microprocesador. Y vean que aquí
cada procesador tiene su propio código máquina. Por eso es que yo no puedo ejecutar un programa de Intel en una arquitectura ARM o en una arquitectura PowerPC o en una arquitectura RISC-V, sino que tengo que, o normalmente lo que trabajamos nosotros es, hacemos un programa en C y lo compilamos para Intel o lo compilamos para ARM y lo compilamos para RISC-V o lo compilamos para lo que ustedes quieran. ¿Sí? Es decir, el compilador es el que se encarga de identificar y adaptar nuestro código de C a lo que sería el lenguaje máquina propio del procesador que estamos utilizando. De ahí viene la parte de los registros internos. Si yo conozco el ensamblador o el set de instrucciones, ahora tengo que conocer cuántos registros internos, de qué tamaño son, si los puedo dividir, es decir, trabajar de 8, 16, 32 o 64 bits. Y a raíz de esto y de las operaciones que esté yo haciendo, se van a generar unos estados. Y normalmente, digamos, de manera, digamos, grande o general, yo puedo tener mínimo 4 banderas de estado. ¿Sí? Probablemente 3 nada más, pero bueno, vamos a manejar 4, que son las más utilizadas. La primera es la bandera de 0. Esa bandera 0 se pone en alto, o el registro se pone en alto, cuando el resultado de mi operación que yo ejecuto en mi ALU me da 0 como resultado. Si todos los bits me dan 0, esa bandera se pone en alto. La otra es la de negativo. Si yo hago una operación, ¿sí?, en la ALU y me da un resultado negativo, esa bandera se pone en alto. ¿Sí? La otra es la de acarreo. Si yo hago alguna operación y se generan más bits de los que caben en mi registro, ¿sí?, entonces justamente se pone en alto esta bandera, ¿sí?, o este bit. Y finalmente la de overflow, cuando hago una operación y se generan más bits. ¿Sí? Se generan muchos bits de tal manera que no caben ni siquiera en el acarreo, ¿no? Entonces se conoce como un overflow. ¿Sí? Entonces, esas son las 4 más utilizadas en los microprocesadores, pero puede haber muchas más. ¿Sí? Dependiendo de la arquitectura y la loquera de cada diseñador, pues puede haber más o menos. ¿Sí? Y bueno, el registro donde están almacenadas todas esas banderas, ¿sí?, se conoce como el registro de estados. Entonces, si yo estoy hablando que son 4 banderas, pues es un registro de 4 bits. Pero alguien, si le pone más, puede ser un registro de 8, o si le pone más, hasta de 32. ¿Sí? Ya dependiendo, ¿no? Ok. Después de estas banderas de estado, lo que viene es justamente lo que tengo en memoria. Eso es lo que yo puedo, de alguna manera, modificar, ya sea leyendo o ya sea escribiendo. Por eso es justamente que la vista del programador es justamente a lo que tiene acceso el programador. El programador no puede cambiar cables, el programador no puede modificar, digamos, tamaños de buses, el programador no puede cambiar las conexiones internas, eso no lo puede hacer el programador. El programador lo único que conoce es, puede cambiar el código de las instrucciones, puede cambiar lo que está almacenado en los registros, puede alterar el estado del microprocesador a través justamente de las instrucciones o incluso verificar el estado del microprocesador y a raíz de eso tomar algunas decisiones y finalmente modificar y leer la memoria. ¿Sí? Entonces, del punto de vista del programador es justamente esto, ¿verdad? Y en todos los microprocesadores o en todas las computadoras, esto es lo único que existe para los programadores. ¿Sí? Obvio, si yo estoy trabajando en lenguaje C, si estoy trabajando en lenguaje Python, si estoy trabajando en un lenguaje de Java, pues cada vez me alejo más del lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces, tal vez la visión que yo tenga del hardware cada vez es más oscura. ¿Sí? Le voy poniendo capas y capas y capas de software de tal manera que si yo trabajo en Java, yo no veo nada de esto. Lo único que alcanzo a ver es la memoria.
¿sí? Prácticamente Java trabaja nada más sobre memoria y banderas de estado, bueno, y un poquito la parte del set de instrucciones, ¿no? Pero incluso recordar que el set de instrucciones tenemos una máquina virtual, es decir, tenemos un código especial para Java, ¿verdad? Sí, incluso es un código medio intermedio. Ok. No tiene acceso a los registros internos, ¿sí? Java no puede modificar registros internos, ¿sí? Pero, el lenguaje ensamblador sí puede. El lenguaje C no puede modificar registros internos por sí misma, pero vamos a ver nosotros cómo le vamos a dar la vuelta y sí vamos a poder modificar algunos registros, no los registros internos, pero podemos utilizar también ensamblador o mezclar ensamblador con C. Y vamos a ver cómo accedemos pues a la parte de los estados y a la memoria. ¿Sí? Les digo, conforme ponemos un lenguaje de más alto nivel, vamos perdiendo control. Y sobre todo vamos ganando rapidez en debuguear y en generar código. Sí, eso lo. Ok, ¿qué más me falta? Creo que ya es todo de la vista del programador. Es decir, ya la parte de hardware, la parte de software. ¿Sí? Tal vez tenemos todavía tiempo, sí. Vamos dando una última a la parte del tipo de software que podemos tener, ¿no? Vamos a platicar ahora de la parte del software, ¿no? Entonces, vamos a verlo otra vez como por capas, y aquí tenemos una capa, ¿sí? Dicen los computólogos que es todo aquello a lo cual puedo golpear cuando las cosas salen mal, ¿verdad? Entonces, ese es mi hardware, ¿verdad? Esa es mi cajita que está ahí. Luego viene otra capa, que nuestro modelo, pues va a ser mi mentada ISA. Ahorita me voy a explicar. Y arriba de esta ISA, va a estar mi ensamblador. Arriba de esto va a estar mi compilador. Y acá arriba están los lenguajes de alto nivel, como C, C++, Java, tal vez Python, aunque Python es interpretado, no es compilado. Pero bueno, Python y todos esos están acá arriba, ¿no? Nosotros ahorita estamos acá. Lo que hemos explicado hasta ahorita es lo de acá, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver la siguiente sesión? Vamos a platicar de esta mentada ISA. Después vamos a hablar de los lenguajes ensambladores. Y de aquí vamos a dar un salto hasta C. No vamos a ver la parte de compilación porque eso es un tema de, digamos, no tan avanzado, pero digamos que es un tema especial y que solamente atañe a los ingenieros de computación, ¿sí? Es decir, el cómo generar un compilador, cómo hacer análisis sintáctico, análisis semántico, ¿sí? Son cuestiones que a nosotros ahorita no nos importan mucho, sino simplemente saber que de C puedo pasar a un lenguaje ensamblador. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que yo esperaría ver, por lo menos esta semana, o es lo que vamos a estar platicando esta semana, ¿no? Ahorita ya hablamos de la parte de hardware, mañana platicamos de la parte de los sets de instrucciones, los diferentes sets de instrucciones que tenemos. El jueves vamos a ver si todo nos sale bien, ya la parte de hacer algunos programas en lenguaje ensamblador, ¿sí? Ya hacer una estructurita ya de algunas cuestiones. Y finalmente el viernes vamos a ver cómo se, digamos, pega la parte de
del C con ensamblador, cuáles son las ventajas, desventajas, digamos, semejanzas, desigualdades y demás. ¿Sí? Esto por lo menos en esta semana, ¿no? ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Ya para, bueno, otra de las cuestiones que podemos nosotros hablar, antes de que se me olvide, hay diferentes tipos de programas. Tenemos justamente el BIOS, que se fijan, este va en la ROM. Este se le conoce, no se le conoce como software, se le conoce como firmware. ¿Sí? Arriba del BIOS normalmente lo que tenemos es un sistema operativo. Esto ya es software, ¿verdad? Arriba del sistema operativo pues tenemos las aplicaciones, bueno, incluso que podemos tener algunos que le conocemos como el middleware, que son frameworks, son bibliotecas, y etcétera, y acá arriba tenemos las aplicaciones, ¿no? Esto va a cambiar cuando hablemos de la parte de la arquitectura de sistemas embebidos. Vamos a ver un poquito más a fondo estas cuestiones, ¿no? Pero el BIOS es, digamos, código que está fijo y va en memoria ROM y le llamamos firmware. Después el software normalmente ya va en memoria RAM, ¿sí? El sistema operativo ya va en memoria RAM, las aplicaciones y todo el middleware ya va en memoria RAM. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una Raspberry Pi, que es algo entre un microcontrolador y una computadora normal, tenemos también un BIOS, que es un firmware, tenemos también un sistema operativo, y normalmente un Raspbian o algún otro. Tenemos middleware, que es a lo mejor algunas aplicaciones que corremos para, digamos, que soportar otras aplicaciones, y ya nuestras aplicaciones que queremos que haga esto, lo otro, aquello, ¿no? Parte del middleware, por ejemplo, podrían ser a lo mejor un framework donde yo puedo dibujar o hacer una programación orientada a objetos, perdón, orientada a imágenes, perdón, donde yo puedo poner a lo mejor botones de interacción, mouse, algunas pantallitas y demás, ¿no? Ese puede ser un middleware, ¿no? Así como tipo la view. ¿Sí? La view podría ser un middleware, pero en este caso, en la parte de sistemas operativos, me puedo referir más como hay algunas, por ejemplo, bibliotecas que te ayudan, o programas que te ayudan a programar o a juntar tus programas, digamos, ya con un entorno gráfico. O sea, que tú no te preocupes por construir ventanas, sino que en un sistema embebido te presentan ya una pantalla con gráficos donde tú puedes construir botones, donde incluso son interactivos, ¿no? Para una pantalla táctil, si lo presionas se cambia de color y todo este rollo. Y eso lo puedes hacer tú desde abajo o utilizar este mentado middleware para acelerar ese desarrollo, ¿no? ¿Sí, Claudio? Sí, está bien. Perfecto. Sí, incluso hay compañías que se dedican, o su negocio es justamente hacer ese middleware, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tú has escuchado la parte del Qt o Qt. Sí, está el Qt Studio. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si tú sabías, hay un Qt para microcontroladores. Es decir, que se encarga justamente, ese Qt te vende, digamos, ahí sí te las vende, te vende las librerías para que tú hagas estos entornos gráficos bonitos con interacción y todo el rollo, ¿no? Y obvio, pues en lugar de preocuparte tú por dibujar botones, nada más te preocupas por qué pasa cuando presiono el botón, ¿verdad? O qué pasa cuando yo selecciono una parte de la pantalla, ¿verdad? Entonces te ayudan a acelerar el desarrollo, ¿no? Eso es a lo que me refiero pues con la parte del middleware en este caso, ¿sí? Y bueno, recordar como nosotros vamos a estar trabajando con microcontroladores y vamos a estar escribiendo en nuestra memoria flash ROM, todo lo que vamos a hacer nosotros aquí no es software, aunque parece software, pero va a ser firmware, ¿sí? Es decir, estamos haciendo firmware, ¿verdad? Y esto es importante, les digo, y es importante porque luego, déjenme presumirles un poquito, bueno, no presumirles,
porque no es mío, ¿verdad? O bueno, tal vez sí les voy a presumir en el sentido de microcontroladores. Por ejemplo, les digo, esta oferta de empleo, ¿no? Esta oferta de empleo dice, bueno, estamos buscando por un ingeniero de sistemas embebidos, o ingeniero de firmware, ¿sí? Que se apasione por resolver problemas complejos, tenga un conocimiento sólido de C, experiencia con integración hardware y software, al menos 3 años de programación con ambientes embebidos o de tiempo real, experiencia con procesadores Cortex M04, que es el M0 es el que vamos a trabajar aquí, protocolos de comunicación y cuadrada C, UART, SPI, también los vamos a ver. Experiencia con desarrollo en bare metal. Bare metal es cuando no tengo un sistema operativo en mi sistema embebido, ¿no? Eso es lo que vamos a estar trabajando aquí. Ventajas, que conozca de Bluetooth, de Wi-Fi, que trabaje con sensores, conocimientos de sistemas operativos en tiempo real y que haya utilizado microcontroladores de Cypress, ¿sí? De Cypress, ¿verdad? Nosotros no vamos a trabajar con Cypress, estamos trabajando con NXT, pero mucho de lo que piden aquí para esta oferta pues, de trabajo, pues prácticamente la ven en este curso, ¿verdad? Y si se fijan, no es bueno, es un curso que llevan todos los de maestría, o por lo menos todos los que van a cierta área de la maestría, con la idea de justamente de que esta puede ser una muy buena digamos, opción o alternativa de trabajo, independientemente de lo que ustedes tengan pensado, porque créanme que uno estudia para una cosa y al final de cuentas termina haciendo otra, ¿sí? Entonces, pues a final de cuentas esto viene siendo otra herramienta más para el kit de herramientas que podemos estar teniendo por ahí para que nos ayude pues para acceder a otro tipo de empleos, ¿no? Ok, bueno, y dicho esto, cerramos nuestra sesión, ¿sí? Ya para no cansarlos tanto, voy a dejar de grabar.